la voz tan... muchas gracias en principio a los compañeros por la invitación. Creo que la última vez que estuve en Uruguay, el Frente Amplio todavía era una promesa para llegar al gobierno, así que pasó mucho tiempo. Y Punta del Diablo era un lindo pueblo de pescadores. Después creo que se convirtió en algo distinto. Pero bueno, agradezco la invitación a los compañeros y a las compañeras. Me parece que es pertinente este debate. En Argentina, en los sectores politizados y en la izquierda en general, se está discutiendo mucho. Y me parece que lo que dijeron las compañeras y lo que dijo Rodrigo me deja en un sentido un camino fácil para tratar de complementar o de problematizar algunas de las ideas que ya plantearon. Voy a tratar de no citar a Marx ni a Trotsky. No puedo decirle que voy a cumplir la promesa, pero lo voy a intentar. Quiero decir, en primer lugar, hoy se consumó un hecho, entre ayer y hoy, que demuestra el carácter particular y el carácter especial que tuvo este triunfo de Bolsonaro desde el punto de vista de la violación de todas y cada una de las normas de la democracia. Inclusive la democracia representativa capitalista, que tiene sus distorsiones, ¿no? Como todos sabemos. Bolsonaro le dio el premio mayor a Sergio Moro, que es el juez de Curitiba, que fue el que impulsó el conjunto de la Operación Lavallato en general y la cárcel de Lula en particular. Y lo va a nombrar superministro de Justicia, Seguridad, va a formar un ministerio particular, y Bolsonaro dijo, lo voy a pensar, y 5 minutos después dijo, bueno, está bien, ya que insistís, le dijo que va a aceptar. Bueno, yo creo que cierra como se tomó un día para que no quede tan mal, digamos, pero yo creo que cierra como, es como todo el juego, digamos, todo lo que tuvo de amañada este proceso electoral, sin que no se puede entender Bolsonaro sin estas cuestiones, estas determinaciones. En primer lugar, el golpe institucional contra Dilma Rousseff del 2016, ¿no? Que fue un golpe hecho inclusive por una medida de política económica, digamos, ni siquiera un hecho de corrupción no probado, como es el caso de Lula, sino por una medida de política económica, cuestionable y criticable políticamente, no judicializable, que era sacar fondos del Banco Central, vamos a suponer, para trasladarlo a otra parte de la política económica. Por eso, una banda de bandidos, que son alrededor de 300 de los 500 que conformaron el bloque legislativo tenían alguna causa de corrupción, destituyeron a Dilma Rousseff. Después la propia Operación Lavallato, ¿no? Que juzga los casos de corrupción de grandes empresas constructoras, sobre todo la empresa Odebrecht, que existieron, que se comprobaron en muchos casos, como Odebrecht comprando políticos del oficialismo o de la oposición por toda Latinoamérica, pero que casualmente se juzgaba de un solo sector, que es en este caso el sector del PT. La causa, no sé si llegó acá, la causa de los cuadernos en la Argentina, que encontraron unos cuadernos que después era la fotocopia, que después la fotocopia tampoco estaban, que la publicó La Nación, y se armó todo una causa en la cual también se juzga todo, digamos, también por causas de corrupción, y se juzga solo lo que tiene que ver básicamente con el kirchnerismo, y menos a las grandes empresas, como por ejemplo Paolo Roca de Techín, o al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, que tuvo que pasar a declarar y todo lo demás, pero están libres, y lo que están presas son la burguesía, para decirlo de alguna manera, los empresarios ligados al kirchnerismo. Como es poco tiempo para ir sintetizando, digamos. En tercer lugar, la proscripción del principal candidato, lo planteaban las compañeras. Antes de que empiece todo el proceso electoral, Lula tenía un 40% de los votos de intención de voto.
Lula, Moro lo mete preso a Lula en una causa por un departamento, una presunta coima, un departamento en la provincia de Guarujá, o en el estado de Guarujá, que yo no lo voy a decir de acá si es mentira o es verdad, lo que es seguro que no está aprobado en la causa. Y sin embargo lo metió preso como si fuera Eichmann, porque incomunicado, digamos, de una manera y más para las elecciones. En el proceso electoral mismo, proscripción del principal candidato. En el proceso electoral mismo hubo intervenciones quirúrgicas, para no plantear, como bien plantea Rodrigo, cosas generales, sino la realidad concreta de cómo se fue desencadenando y allanándole la cancha a Bolsonaro. Lo que no quiere decir después que Bolsonaro no tenga adeptos, está bien, pero cómo se le facilitó mucho el camino a Bolsonaro. De un lado o del otro, digamos. Violando cualquier tipo de secreto judicial, 3 días antes de las elecciones, Bolsonaro libera hacia la prensa la declaración del ministro de Lula, Palocci, en el que dice que Lula sabía todo de las causas de corrupción, de todas las que hubo en Brasil, las que hubo y las que va a haber. Que Lula sabía todo. O sea, que hizo una intervención quirúrgica el Poder Judicial. Los militares decían que si lo dejaban en libertad, no iban a permitir que, el jefe del ejército, que no iban a permitir que lo dejen en libertad a Lula o que pueda presentarse. Entonces, ahí me parece que queda en el análisis concreto de la situación concreta este aspecto de que fue producto de un proceso electoral absolutamente viciado, explica una parte de lo que terminó siendo Bolsonaro. Lula terminó eligiendo, algunos le critican políticamente tarde, algunos le critican que fue más temprano, más tarde, a Haddad, que tuvo 3 semanas de campaña, y Haddad llegó al 29% de los votos en la primera vuelta y después al 44% en el balotaje. Pero, digamos, con la proscripción del candidato más potente y una propaganda mediática, judicial, bueno, lo que más o menos conocemos, o por lo menos en Argentina conocemos, de lo que es la forma de operación de los poderes fácticos para violentar las instituciones democráticas. Lo que pasa es que en la Argentina y en otros países también se da de una u otra manera, pero nunca con todos estos condimentos juntos. Entonces fue una situación especial, digamos, la que permitió el triunfo de Bolsonaro. Por otro lado, un proceso social o un intento de explicación un poco más estructural, si se quiere, más social. Yo creo que también hay que retornar, como plantea Rodrigo, hay que retornar al 2013, pero yo tengo una visión distinta un poco del 2013. Las movilizaciones del 2013, no sé si distinta, pero las movilizaciones del 2013 no fueron de conjunto reaccionarias. Así fueron caracterizadas por el PT, pero el primer movimiento, el pase libre, que exigía el no aumento del boleto, que exigía mejores condiciones para viajar, porque viajar en San Pablo es una locura, y el tipo la persona laburaba o trabajaba 8 o 10 horas y después viajaba 2 o 3 horas más, etc., mientras estaba preparando todo para el Mundial de Fútbol del 2014. Después se abrieron, y un proceso similar pasó en la Argentina, después se abrieron hacia movilizaciones que lo cuestionaban por derecha. Pero el empuje hacia la derecha fue en parte producto también de la narrativa del propio PT, que le dijo lo que Cristina Kirchner le decía a muchos de sus opositores, por izquierda o por derecha, destituyentes. ¿Quieren pase libre? Son destituyentes. Van contra el gobierno popular. Ahí empezó a erosionarse gran parte de su base social. Una parte de su base social. La segunda parte de su base social es con el plan, en los términos bastante clásicos del neoliberalismo que empezó Dilma Rousseff, que nosotros en Argentina le llamamos el Scioli triunfante. Cuando los kirchneristas nos preguntan qué hubiese pasado, y si Scioli hubiese triunfado, muy probablemente hubiese tenido el programa de Dilma. Y nosotros estamos sufriendo el karma desde que empezó Macri, o no tanto. Entonces me está diciendo que son lo mismo que Macri. Ustedes de la izquierda son lo mismo. No, no son lo mismo. Las composiciones sociales de un bloque y de otro en cualquier país y en Argentina son diferentes. Lo que quiero decir es que había empezado un ajuste
Dilma había empezado un ajuste que también le horadó gran parte de su base social. Eso hizo que las aspiraciones de una expansión económica que tuvo el conjunto de Sudamérica prácticamente en los 10 años anteriores chocaran contra los límites estructurales propios, ¿no?, de los países, y eso pasó en Argentina, también pasa en Brasil. O sea, chocaran contra el intento de seguir creciendo contra límites propios estructurales del capitalismo, por lo menos dependiente, brasileño. Entonces yo digo, estos dos factores fueron generando las condiciones para la desilusión, por lo menos con ese proyecto, me gustó el concepto que se rodea, ese pacto imposible, hoy por lo menos, de un capitalismo que por expansión económica, determinadas condiciones internacionales, permita la inclusión de determinados sectores sociales, o permita la invitación al cumpleaños, para graficarlo como bien dijo. Lo que pasa es que en esa fiesta también había algunos que estaban en el VIP y había algunos que estaban en el fondo, ¿no? O sea, que entraron al cumpleaños, pero, digamos, el champagne no llegaron. Le tiraron unas gaseosas de segunda categoría, el periodo precario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está buena la figura esa. ¿Por qué? Porque esos igual son conquistas que se han obtenido de distinta manera, digamos, ¿no? Tener un empleo precario es distinto que no tener empleo. ¿Está bien? Entonces, el problema es que efectivamente ahora el capital no puede permitir más eso. Y no lo podía permitir, si seguían gobiernos progresistas, no lo puede permitir ahora que sigue el gobierno de derecha. Cuando lo tiene Macri en la Argentina, dice, dale que va. Y ahora lo tiene a Bolsonaro en Brasil, y también. Entonces yo creo que junio de 2013, que aparte le siguieron oleadas de huelgas muy importantes, inclusive algunos la caracterizan, hablo de 2014, 2015, como de las más importantes de la salida de la dictadura militar, entre esas los barrenderos de Río de Janeiro hicieron una huelga muy, muy importante. Contradictoriamente hoy son una gran parte de la base de Bolsonaro. Ahora la pregunta es, ¿ese barrendero era bolsonarista en ese momento y después se desató y se hizo bolsonarista, o lo llevaron determinadas condiciones de políticas y sociales? Hay reflexiones, ¿eh? Lo que estoy de acuerdo es que no podemos hacer definiciones fijas, que ya lo tenemos, que ya tenemos claro, esto es así, esto es así, etcétera, etcétera, ni tampoco compararlo solamente, digamos, en los mismos términos que lo que fueron las experiencias del siglo XX. Por eso yo soy mucho más cuidadoso, lo trataré de discutir después, con la categoría de fascismo, está bien, de Bolsonaro, como ya un régimen fascista, digamos. Y por otro lado, digamos, es difícil de entender también esto sin las... no sé si decirlo si es muy fuerte, no quiero que no suene pedante, etcétera, pero sin las peleas no dadas, o si se quiere llamar las capitulaciones, del PT frente a la radicalización o las desorganizaciones que dirige el PT frente a la radicalización de la derecha. Tanto contra el golpe institucional, con la propia operación Lavallato y con la proscripción de su propio candidato. Mientras la derecha se radicalizaba, es decir, se volvía rabiosa, la izquierda se moderaba, o la centroizquierda se moderaba. Inclusive eligiendo a Haddad, lo que es considerado uno de los candidatos más tucanos que tenía el PT, que tucano es como le dicen al PSDB, que es el partido de la derecha tradicional brasileña, de alguna vez el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Entonces lo consideraba el más tucano, el más potable para tratar de ganar a la base más de centro. Entonces ahí se habla de un debate de estrategia que estuvo un poco presente acá. ¿Hay que discutir en el mismo universo de sentido de lo que ellos están peleando, o hay que radicalizar como radicalizan ellos? Ese es un tema. Es un tema para discutir. Porque Bolsonaro, algunos le dicen que tiene un discurso que tiene un discurso que interpela porque es genuino. Es genuino, dice. Se dice lo que piensa. Aquí tenemos un fenómeno que recorre internacionalmente. Pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, de la antipolítica, de el odio al establishment político. El outsider, etcétera, etcétera. ¿Quién no lo es? Bolsonaro, porque hace 30 años participa en la política brasileña, pasó por 10 partidos. ¿Sabés? No lo es ni de cerca. Pero sí, lo que hay es un sentimiento, y sobre todo después del 2008, con la crisis económica,
de que en Europa y en Latinoamérica, con la alternancia entre conservadores y socialistas, estaba leyendo un libro de Enzo Traverso que habla de la nueva intelectual de origen italiano, que habla de las nuevas caras de la derecha, que hay un componente antipolítico que tienen estos outsiders que dicen porque el movimiento, el pueblo en general, las masas, como se quiera llamarle, ven que con la alternancia entre conservadores y socialistas sus condiciones más o menos siguieron empeorando. Entonces la antipolítica se alimenta de eso. En la Argentina tuvimos la antipolítica, lo que pasa es que lo tuvimos por una salida más progresiva, se expresó en la calle en el 2001. El que se vayan todos también es una consigna ambiguamente antipolítica. Se canalizó en un sentido de salir a la calle y no de apoyar a candidatos de ultraderecha. ¿Está bien? Entonces tuvimos un 2001. Pero sin eso, digamos, sin responder a los golpes de la derecha con golpes contundentes, golpes en el sentido de salir a la calle, de huelgas, de paros, de poner en movimiento a lo que es la CUT, los sindicatos que tienen influencia en PT, los centros de estudiantes, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, se fue sembrando también cierta impotencia, por lo menos. Cierta impotencia, que puede llevar a cierta desmoralización y que puede llevar al odio, también en distintos sectores sociales, que es con lo que juega Bolsonaro. También esto es y lo interpela con una narrativa efectivamente fascistizante, digamos, ¿no? También hay que tener en cuenta fenómenos nuevos, digo, para seguir pensando, pero que son complementarios de estos, para mí, núcleos troncales de lo que explica Bolsonaro, estructurales de lo que explica el problema de Bolsonaro, que es, por ejemplo, el uso que hizo de la fake news y las redes sociales, que fue impresionante desde ese punto de vista. Hay que saberlo, digamos, hay que manejar esa técnica. Por ejemplo, Macri la hizo muy bien también en el 2015. Digo, para pensar de lo que piensan los sectores de izquierda progresista, la hizo muy bien. De hecho, Marcos Peña, jefe de gabinete, era como el nuevo estratega de la nueva política sudamericana. Después vino la economía y le dijo, sí, está todo bien con las redes sociales, pero es la economía también. Y Macri tuvo un problema. Pero, en este caso, fue una cosa importante el uso de WhatsApp, la fake news. Después se deschavó que la pagaban empresarios para que se manden masivamente, etcétera, etcétera. Y el rol, también lo que el rol de las iglesias evangélicas, que en Brasil tiene como el 22% de la población más o menos, y que también es un proceso largo para explicar, o para entender, tampoco es que lo tengo claro, pero que le ha ido ganando nuestro Papa argentino está muy preocupado por esto, le ha ido ganando al catolicismo gran parte de sus adeptos. Se los ha ido ganando porque es una iglesia de mucho más proximidad, entre otras cosas. Yo leí un artículo muy interesante en la revista Piauí, que es una revista brasileña muy de crónica y de ensayo político muy buena, que decía que los evangélicos avanzaban porque mientras la estructura burocrática de la Iglesia Católica estaba por abrir una iglesia y estaba presentando los papeles y esto y lo otro, los evangélicos abrían 20 en todo el barrio, digamos. Entonces, y a la vez explicaba, no fue en Piauí, sino que fue una periodista francesa entrevistada por el periodista argentino Eduardo Febro en Página 12, que planteaba que tenían este método mucho más rápido de crecimiento y a la vez llegaban a donde no llegaba el Estado, digamos, ¿no? A las redes de contención social y a donde no llegaba el Estado. Y aparte hablaba de no milagros para dentro de 7 vidas, sino para ahora, digamos, ¿no? Es una narrativa interesante para pensar. Como me queda poco tiempo, después podemos seguir discutiendo, voy a lo importante, a lo central, quiero decir. Walter Benjamin decía que el fascismo siempre da testimonio de una revolución fallida. A mí me parece, lo leí en estos días y me pareció interesante. ¿Está bien? Como en Brasil no hubo una revolución fallida, desde nuestro punto de vista, y creo que vamos a estar de acuerdo, no creo que se pueda dar que el bolsonarismo tenga las características de un régimen fascista. En gran parte,
porque si vemos el fascismo histórico, el fascismo de entreguerras, de Italia, Alemania, donde eran partidos de masas, donde era la movilización masiva de la clase media y sectores plebeyos para destruir las organizaciones de la clase obrera, de un contexto internacional que era tremendo, porque era el fin de la Primera Guerra Mundial, que no había resuelto el problema de la hegemonía mundial y Alemania había salido herida con el Tratado de Versalles. Existía la Revolución Rusa, que había sido hace 10 años, y la Revolución China y el comienzo de la Revolución Española. Existía la crisis del 30, son extensiones terribles y una amenaza desde el punto de vista del movimiento obrero, del movimiento de masas, potente, a destruir con el método fascista, digamos. Ahora, yo creo que yo quería decir se ridiculizaba de esa manera también en la Argentina cuando asumió Macri y desde sectores ultra kirchneristas, tengo varios amigos ahí, pero sectores ultra kirchneristas decían Macri es la dictadura. Y lo gastaba mucho. Otro amigo que yo tengo, que es José Nathanson del Diplomo, que dijo sobre la nueva derecha democrática. ¿Por qué? Porque acepta los juegos de la democracia. Cuando dijo derecha democrática lo quisieron colgar. Y en cierta medida con razón, porque había desaparecido Santiago Maldonado, habían pasado una serie de cosas que eran heavy para decirle derecha democrática a Macri. Pero sí que se había impuesto respetar determinadas normas que hoy las sigue respetando porque no tiene necesidad. Entonces porque no tiene necesidad, por lo menos de ni un fascismo clásico, ni un golpe militar clásico. Esto de Benjamin sirve porque en Latinoamérica, ustedes lo conocen bien, y nosotros también lo conocemos bien en la Argentina, se conoce con el golpe del 64 en Brasil, se conoce en Chile. Generalmente esos golpes de tipo fascistizante militares vienen a terminar con procesos de radicalización e intentos de subversión del orden radicalizados. Cosa que no ha sucedido en Latinoamérica. Sí quieren negar, obviamente, ese consenso de inclusión para el cual se terminaron las condiciones, ese consenso de crecimiento, de expansión económica y que permitió cierto desarrollo económico y cierta inclusión de los distintos sectores sociales. Entonces, me parece que, no le quiero poner un nombre porque no lo sé, digamos que nosotros utilizamos a la categoría de un bonapartismo autoritario, un bonapartismo, y que puede ser que derive en una avanzada autoritaria superior, digamos, ¿no? O sea, mayor intervención de los militares, pero va a depender de cómo se desarrolle efectivamente la lucha de clase. Y ponerle esos límites es importante para ver cuál es la verdadera relación de fuerzas sobre las cuales nos estamos, la verdadera, o acercarse a la relación de fuerzas en la cual nos estamos moviendo. Porque si no, ¿qué pasó? Antes de que empiece el proceso electoral, teníamos un candidato, que era el candidato del PT, que era Lula, que con el 40% de aprobación, digamos, de intención de voto. Y muchas personas que lo votaban porque lo consideraban progresista, porque se habían sentido incluidos durante su periodo gubernamental, etcétera, etcétera, pero que no eran fascistas. Y de repente tuvimos, en menos de un año, la mayoría se volvió loca y se hizo fascista. En la revista Piauí, ahora sí, leí una crónica muy interesante donde entrevistaban a toda una familia bolsonarista de votantes de Bolsonaro, de Río de Janeiro. Justamente un estado complicado. Que es donde más diferencia sacó, al igual que en Minas. Casi que ganó por esos dos lugares. En Minas Gerais. Y las personas de esta familia, había obviamente negros, travestis, gays, todo lo que podía odiar Bolsonaro y más. Votaban a Bolsonaro. ¿Por qué votas a Bolsonaro? Crónica, la revista Piauí. Porque yo estaba pagando la casa y no la pude terminar de pagar. Porque yo tenía un empleo donde estaba en un escritorio y ahora estoy hombreando bolsas o estoy haciendo un trabajo mucho más duro. No recuerdo cuál. Cuando iba al fondo de lo que era. Pero vos, viste que dice que odia a los homosexuales, que odia a los... No, eso es mentira de globo. No es tan así él. Digamos. Quiero decir, hay una derecha fuerte en Brasil, hay un que está representada históricamente por el PSDB. José Nathan sacó un artículo en la revista Nuso que se llama las mutaciones, o la derecha mutante, cómo cambió ese voto de la derecha en intensidad, pero que siempre existió, digamos, más o menos en esos porcentajes, pero ahora cambió en intensidad. Y hay un cruce molesto
para muchos, que es entre votantes de Lula y votantes de Bolsonaro. Por cierto, paternalismo, comillas, populista, que se muestra. La revista Panamá, en la Argentina, una chica también escribió, una periodista, escribió una crónica muy buena, que alguien, digamos, le daba testimonio y le decía, yo antes votaba a Lula, porque él me cuidaba. Como no lo puedo votar a Lula ahora, lo voy a votar a Bolsonaro, porque me va a dar un arma para que me cuide yo solo. Entonces, digo, hay un núcleo de derecha fuerte, lo hay en Argentina, lo estaba relatando acá, que empiezan a levantar cabeza con este impulso también en Uruguay, en la Argentina fuerte, la familia militar, etcétera, etcétera. Obviamente que hay identificación de ese núcleo duro con los valores y sobre todo con el antipetismo, como en Argentina el partido antikirchnerista, etcétera, es fuerte, pero no es un cheque en blanco ni es una identificación ideológica con todo lo que dice Bolsonaro. Bolsonaro, cuando se empieza a demostrar que todo lo que cree, que todo lo que promete Bolsonaro, que va a solucionar con una pistola en la mano, no lo soluciona desde el punto de vista económico, porque no lo va a solucionar, porque sigue la crisis del capitalismo brasileño, sigue, digamos, igual que cuando estaba, va a empezar a verse las contradicciones que tiene. Puede desarrollar lucha social, puede desarrollar lucha de clases o no, y ahí veremos qué deriva autoritaria toma. Pero nosotros creemos por lo menos que hay restos de una relación de fuerzas que recorre el conjunto de Latinoamérica, que también sucede en la Argentina, y esto lo debatimos durante mucho tiempo, porque apenas subió Macri se discutía si había una hegemonía macrista, una nueva hegemonía, el concepto de hegemonía, pobre Gramsci, no se lo estiramos durante todo el siglo XX, que hicimos lo que quisimos con el concepto de hegemonía, pero pongámosle que es ya una derecha con una identificación fuerte. Yo salía a discutir contra eso diciendo que no, que se había votado mucho por consenso negativo. Se votaba a Macri porque no se quiere a Cristina, se vota a Bolsonaro porque no se quiere al PT. Y gran parte de las democracias funcionan así, hoy, que es la crisis de los partidos tradicionales y el surgimiento de los outsiders. Ahora, los outsiders tampoco tienen el camino allanado. Como por ejemplo, le está pasando a Trump, que hay que ver qué pasa en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Entonces, quiero decir, es un discurso autoritario, es un discurso... de hecho, ahora hizo un acuerdo con el otro gran árbitro del régimen político brasileño, que es el Poder Judicial, el judiciario, y van a gobernarlo a Brasil entre los dos. Y sobre todo, necesita, lo que decía Rodrigo, pasar un ajuste, que es en eso sí. El primer discurso de Bolsonaro dijo Dios, Dios y ajuste. Digamos. Los dos, la fórmula fue mucho Dios y mucho ajuste. Ultra liberal. Que hay que ver si lo puede hacer. ¿Saben? Que hay que ver si lo puede hacer. Porque las condiciones de su base electoral, yo la veo, de su base social y la conquista de su base electoral, más contradictorias que un bloque homogéneo, más contradictoria que un bloque homogéneo, y todavía se puede enfrentar. ¿Cómo enfrentarlo? Yo me reía en Buenos Aires, participé en unas charlas en el interior de Buenos Aires. ¿Cómo enfrentar a Bolsonaro? Vas a una charla donde el tipo te va a decir cómo enfrentar a Bolsonaro con una receta. Es como un poco... Pero sí, pero en última instancia lo planteé en algún momento. El debate que hay es que, y lo plantea Enzo Traverso para las derechas europeas, dice que esa interpelación de las derechas europeas, las ultraderechas europeas, es por la falta de un polo de izquierda que le responda con esa intensidad. Con esa intensidad. Él era simpatizante de Podemos, ya se estaba desilusionando con Syriza, porque Syriza había llegado al poder a Grecia y aplicó un programa neoliberal. Entonces, después dice, ¿por qué no quieren a la izquierda? Y porque hay una izquierda que hacen esas cosas también. Entonces, al final, me están aplicando un plan neoliberal. Digamos, pero el plan de la troika lo aplicó Syriza. ¿Por qué? Y porque no daba la relación de fuerza. Y después no se discute, pero la relación de fuerza no están para cambiarla, digamos. O la izquierda no está para intentar cambiar la relación de fuerzas. Entonces, cada uno conoce digamos, sin intentar estar con el dedo levantado y decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Pero evidentemente la derecha tiene mucho más intensidad, mucho más radicalidad, y los gobiernos progresistas, si se quiere, sigo menos los pormenores que estaban comentando los compañeros, la elección del año que viene, etcétera, etcétera, los pormenores de la política uruguaya, tienen un poco más de estabilidad en relación a los otros países, etcétera, pero en general optan por
amoldarse a las salidas de esta crisis, una vez que se terminó el momento de expansión económica, amoldarse a lo que le exige el capital, aplicar o prometer aplicar un plan de ajuste negociado, pierde su base social, eso le pasó al kirchnerismo, eso le pasó al lulismo, pierde su base social y la derecha y el imperio en este caso le dicen muchas gracias, buen provecho, gracias por los servicios prestados, pero ya no sirve ni para aplicar el plan ni para contener a nadie. Por lo tanto, le hacemos el golpe. Porque muchos te preguntan, ¿por qué le hacen? ¿Por qué le hacen el golpe a Dilma? ¿Porque no quería aplicar el ajuste? No, porque no podía aplicarlo en los términos que querían que lo aplique. Pese a que lo había prometido. Y ahí hay una tragedia. La discusión es, ¿fueron errores o excesos, como se dice, fueron errores que se podía haber hecho otro, o está en la naturaleza de esos proyectos políticos? Nosotros, humildemente, creemos que está en la naturaleza de esos proyectos políticos y que hay que discutir un proyecto político que ponga el centro de gravedad en la calle y que ponga un programa tan radicalizado como el que propone la derecha, obviamente en el sentido contrario, para decirlo sintéticamente, ¿no? Pero cómo enfrentar a Bolsonaro, en principio tratando de hacer esos planteamientos, que no es fácil, como no le es fácil nada, digamos, pero creemos que está un poco más a la altura de lo que plantea este desafío peligroso, alarmante, pero también contradictorio. Bueno, gracias.